caso Petro. Y atención, esta mañana a propósito de demandas, la oposición anuncia demandas contra la reforma pensional al tiempo. En este momento está a punto de comenzar el acto de sanción de la nueva reforma pensional en la Plaza de Bolívar. Carolina Otero. Néstor, buenos días. Precisamente hoy el presidente Gustavo Petro sancionará la reforma pensional. El evento estaba previsto para las 10:30, pero arranca finalmente a las 12 cuando intervendrá el presidente. Hay que mencionar que antes de presentarse se van a llevar a cabo participaciones de personas de la tercera edad y también Jaime Duzán, presidente de Colpensiones, va a explicar los puntos claves de esta reforma. También mencionar por otro lado que desde el Centro Democrático se preparan ya para radicar demandas para esta reforma, admitiendo que se establece un régimen pensional especial para pueblos indígenas y otras comunidades, a pesar de la prohibición establecida en la Constitución. También se tiene en cuenta que se acogió el texto del Senado y no se debatió en la Cámara de Representantes. Incluso desde Cambio Radical, el senador Carlos Motoa ya dijo que desde el partido también van a presentar su demanda. Carolina, 10 de la mañana, 5 minutos. Una de las demandas contra esta pensional la presenta el Centro Democrático, que es uno de los partidos de oposición. Representante Andrés Forero, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo para ti, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. ¿Cuál es el argumento con el que ustedes intentan tumbar en la Corte Constitucional lo que fue aprobado por el Congreso, doctor Forero? Pues en nuestro concepto, Néstor, pues realmente hay un problema en la manera en que se aprobó, sobre todo en la Cámara de Representantes, donde a nuestro juicio, según además pues la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional, pues no hubo suficiente deliberación. Y es que hay que recordar que una de las exigencias que hace la Corte para que pues una ley cumpla con todas las exigencias, con el proceso debido, pues es precisamente que haya deliberación. Se supone que ahí se le dan las garantías a las minorías, y como lo estaba diciendo precisamente, lo estaban diciendo ustedes, pues lo que sucedió es que en el cuarto debate, en la plenaria de la Cámara, pues no hubo deliberación. Se acogió el texto de Senado de manera íntegra, faltaba tiempo, había tiempo suficiente para que se pudiera debatir. Yo recuerdo que esto sucedió un viernes, el presidente de la Cámara había dicho que supuestamente íbamos a sesionar tanto el sábado como el domingo, eso finalmente no terminó sucediendo, entonces pues se acogió ese texto sin deliberación. Veo aquí una controversia en qué es para estos efectos deliberación, porque sometieron el texto a consideración y mayoritariamente votaron el texto que venía del Senado. Sí, pero la Corte ha planteado que precisamente la deliberación pues implica que haya posibilidad de discutir proposiciones. Había muchísimas proposiciones, no solamente de integrantes de partidos de la oposición, sino también de integrantes de partidos de bancadas de gobierno y de partidos independientes, y obviamente cuando plantean la sustitución de todo el texto que se había aprobado, por ejemplo en la Comisión Séptima, yo hago parte de la Comisión Séptima, ahí hubo debate, ahí hubo deliberación, se pudieron modificar artículos, y de hecho el texto que venía, yo era contrario a la reforma, consideraba que era lesiva en muchos sentidos, pero el texto que venía de la Comisión Séptima de la Cámara era mucho mejor que el que venía de Senado, y a pesar de eso, por los tiempos, por la premura, y a mi juicio sin necesidad, el gobierno decide pues aprobarlo, y eso pues a mi juicio es pupitrear, y eso ya lo había estudiado la Corte en el pasado con otros proyectos, y finalmente pues ha tumbado esos proyectos. Nosotros sentimos que en este caso la Corte debería tumbarlo. Este es un proyecto de mucha trascendencia para el país, y la verdad es que no puede pretender la mesa directiva y el gobierno nacional que en solamente 2 minutos, que es lo que nos daban para poder intervenir cuando se presentó ese texto sustitutivo, pues básicamente pudiéramos hablar sobre 95 artículos que eran los que contenía. Doctor Forero, ponen ustedes esta demanda hoy. ¿Cuándo esperan un pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional? Se lo pregunto porque esta mañana entrevistamos aquí al presidente de Colpensiones y dicen que ellos van a seguir implementando la reforma porque la ley se los dice, y que empieza a regir la reforma en un año exactamente, el 1 de julio. ¿Es posible que la Corte tome una decisión de fondo antes de que empiece a regir el nuevo modelo pensional en Colombia? Pues efectivamente, y ese fue uno de los temas que nosotros consideramos que era más inconveniente del proyecto de reforma. La entrada en vigencia es en un año y nosotros consideramos que era insuficiente. Hemos visto que la premura al gobierno le ha salido cara a los colombianos cuando improvisan implementación de nuevos modelos, por ejemplo lo que está pasando en este momento con el modelo de salud de los maestros. Pero nosotros vamos a evaluar, y además hay que decir que la Corte pues ha planteado ahora una nueva
una nueva jurisprudencia, por decirlo así, donde eventualmente podría suspender la aplicación de la ley si considera que se están poniendo en riesgo derechos fundamentales. Pero si no fuera así, si no se acogieran las medidas cautelares, nosotros creemos que pues eventualmente podría fallarlo en un año más o menos el texto que la demanda que vamos a radicar. Sí, que es más de forma que de fondo. Y en cuanto a lo de forma, ¿podría usted hacernos un breve recorderis de qué otras leyes se cayeron en la Corte Constitucional por precisamente pupetrear en alguna de las cámaras el texto? Sí, sin ir más lejos, una reforma tributaria del gobierno anterior. También pues se demandó en ese momento por parte de quienes hoy hacen gobierno y finalmente pues esa reforma se terminó cayendo. Sí, que fue en ese momento la primera de Carrasquilla. Doctor Forero, gracias por acompañarnos, mucha suerte. A ustedes muchas gracias, Néstor. Andrés Un saludo Forero para es todos. parlamentario, representante del Centro Democrático, hoy que sancionan que se promulga la